Cuando aquel millonario salió de su lujoso departamento en pleno año nuevo, no esperaba encontrarse con una escena que le partiría el alma. Las calles estaban llenas de fuegos artificiales, risas y abrazos, pero en una esquina, sentada sola en la acera, había una niña de apenas 10 años, con los ojos llenos de lágrimas. Mientras otros celebraban sin mirar a su alrededor, él se detuvo. No por lástima, sino por algo más profundo que no podía explicar. La niña no pedía nada. Solo lloraba en silencio, abrazando una mochila vieja y sucia. Lo que hizo ese hombre millonario a continuación fue tan inesperado, tan fuera de lo común, que dejó a todos sin palabras. No fue una limosna. No fue solo un gesto pasajero. Fue un acto que cambiaría el destino de esa niña, y también el suyo. Desde ese momento, nació una historia tan poderosa que llegó a tocar los corazones de miles. Un encuentro improbable, en el lugar menos esperado, entre quien lo tenía todo y quien no tenía nada. Perdón por interrumpir esta historia, pero si te gustan los relatos reales e inspiradores como este, suscríbete para ayudarme a llegar a los 1000 suscriptores y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. La ciudad entera parecía estar celebrando. Era año nuevo y el cielo estallaba en fuegos artificiales mientras las calles vibraban con la música, las risas, los brindis y esa energía particular que solo se siente cuando comienza un nuevo año. Los balcones estaban llenos de familias abrazadas, las veredas se teñían con serpentinas y luces de bengala, y los gritos de «Feliz año» cruzaban de un lado al otro, como ecos de una felicidad que parecía contagiosa. Pero no todos estaban celebrando. Sentada en una acera, justo frente a la cortina metálica de un local cerrado, había una niña de unos 10 años, con la cara escondida entre las rodillas y el cuerpo encogido como si tratara de volverse invisible. Tenía puesta una camiseta demasiado fina para la noche fresca, el pantalón estaba sucio, raído, y los pies descalzos, marcados por el asfalto caliente del día que ya había pasado. A su lado, una mochila gastada, manchada de tierra, parecía ser su único tesoro, y la abrazaba con un brazo mientras con el otro se limpiaba las lágrimas que no dejaban de salir, como si ya ni siquiera pudiera contenerlas. La gente pasaba a su lado sin mirar. Algunos la esquivaban con fastidio, otros apretaban el paso, y unos cuantos incluso hacían bromas o miradas incómodas, como si tenerla ahí arruinara la perfección de la noche. Era como si ella no existiera, como si formara parte de esa ciudad que se acostumbra al dolor ajeno y sigue de largo porque hay que celebrar. Pero para ella, esa noche no tenía fuegos artificiales, ni abrazos, ni risas. Tenía frío. Tenía hambre. Y sobre todo, tenía miedo. A pocas cuadras, un hombre caminaba solo, con el paso lento de alguien que carga más cosas en la mente que en las manos. Alejandro del Risco no era cualquier persona. Su rostro era conocido en revistas de negocios, sus decisiones movían millones, y su nombre abría puertas que para otros eran muros. Era el tipo de hombre que solía estar rodeado de políticos, empresarios y figuras del espectáculo, pero esa noche caminaba sin escoltas, sin chofer, sin rumbo fijo, como si estuviera huyendo de algo invisible que lo seguía en silencio. Vestido con un traje impecable, con un reloj que podría alimentar a una familia durante años, y el ceño fruncido por pensamientos que no dejaban de apretarle el pecho. Alejandro cruzó la esquina justo cuando el sonido de un llanto suave, casi ahogado, rompió el ruido general de la ciudad. Se detuvo sin saber por qué. Miró hacia un lado y la vio. La niña. Sentada. Sola. Llorando en medio de un mundo que parecía no tener espacio para ella. Y en ese instante, algo en él cambió. Fue un gesto mínimo, una mirada fugaz, pero no era lástima ni impulso. Era como si una parte de él, que llevaba años dormida, se despertara de golpe al verla ahí. Se acercó despacio, agachándose sin preocuparse por el traje ni por la imagen que proyectaba. No lo hacía por ella, no todavía. Lo hacía porque sentía, sin entender cómo, que ese momento estaba escrito en algún lugar. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó con una voz que intentó sonar suave, aunque se notaba que no estaba acostumbrado a hablar con niños. Ella levantó la mirada, con los ojos brillosos y enrojecidos por el llanto, y negó lentamente con la cabeza, sin emitir palabra.
¿Cómo te llamas? Insistió él, manteniendo la distancia, pero mirándola de frente, con esa mezcla de curiosidad y dolor que solo aparece cuando uno se ve reflejado en el otro sin esperarlo. Blia, susurró la niña, con una voz tan bajita que apenas se escuchaba entre el bullicio de los festejos. ¿Estás sola? No hubo respuesta. Pero no hacía falta. El silencio fue más claro que cualquier palabra. Y Dios, en ese instante Alejandro sintió una punzada en el estómago que hacía años no sentía, algo muy parecido a la vergüenza, o tal vez a la culpa. Sacó su celular del bolsillo del saco con un gesto automático, marcó un número, y cuando la asistente respondió del otro lado, su voz fue tan seca y definitiva que ni siquiera dio espacio a preguntas. Marta, cancela todo. No voy al evento. Señor. El alcalde está esperándolo, usted tiene que. Te dije que lo canceles. Y cortó sin esperar respuesta. La niña seguía ahí, sin moverse, sin parpadear casi, mirándolo con esa mezcla de desconfianza y esperanza que solo tienen los que han aprendido a no esperar nada bueno de nadie. ¿Tenés hambre? Preguntó él, sabiendo que la pregunta era ridícula, pero sin poder evitarla. Ella bajó la mirada, y aunque no dijo nada, la forma en la que apretó los labios fue como un grito silencioso. Alejandro estiró una mano hacia ella, sin pensar, sin medir, sin ninguna lógica. Solo lo hizo. Vamos. Y entonces pasó lo más improbable de la noche. La niña se puso de pie. Tomó su mano. No dijo una sola palabra. Solo lo miró. Y lo siguió. Ese gesto mínimo, casi invisible para los demás, fue la primera pieza de un dominó que nadie imaginaba. Lo que ni ella ni él sabían en ese momento era que ese encuentro no solo iba a cambiarles la vida, sino que los arrastraría a una cadena de acontecimientos imposibles de frenar, con personas que no querían que ella hablara. Verdades que nunca debieron salir a la luz y decisiones que pondrían a prueba todo lo que Alejandro creía sobre el bien, el mal y sobre sí mismo. Porque esa niña no era lo que parecía. Y su historia no empezaba ahí. Lo verdaderamente importante, todavía no había comenzado. Nunca en su vida Alejandro había sentido el tipo de incomodidad que sintió cuando subió a su auto con una niña temblando en el asiento del copiloto, sin zapatos, sin abrigo, sin hablar. Había cerrado la puerta lentamente, como si de pronto el mundo fuera de cristal, y al ponerse al volante no sabía si debía preguntarle algo, encender la radio o simplemente callarse. El silencio era tan denso que cada semáforo parecía una eternidad, y aún así, él no podía dejar de mirar por el rabillo del ojo como ella se aferraba a esa mochila vieja como si dentro llevara el corazón. No era un hombre de impulsos. Todo en su vida había sido calculado, analizado, revisado 3 veces antes de tomar una decisión. Y sin embargo ahí estaba, manejando por calles vacías a las 2 de la madrugada con una niña desconocida al lado, sin saber a dónde iba ni qué demonios iba a hacer cuando llegara. No tenía hijos. No sabía tratar con niños. Ni siquiera sabía si estaba haciendo lo correcto, y lo peor era que no le importaba. Solo sabía que no podía dejarla sola. Al llegar al edificio donde vivía, un complejo de lujo en la zona más exclusiva de la ciudad, el guardia de seguridad lo miró con confusión desde su caseta. Alejandro no dijo nada. Le bastó una mirada para que le abriera la barrera sin preguntar. Subieron al ascensor sin hablar, y cuando las puertas se cerraron, el silencio se volvió aún más opresivo. Lía miraba todo como si estuviera entrando en otro planeta, sus ojos se movían de un lado a otro, pero no tocaba nada. Solo apretaba su mochila con más fuerza. Cuando entraron al departamento, Alejandro se detuvo un segundo en la entrada. No porque no supiera qué hacer, sino porque por primera vez sintió que ese lugar, su lujoso departamento de mármol, arte moderno y ventanas gigantes, no era hogar, sino una vitrina vacía. Lía no se movió. Se quedó en el umbral, con la espalda encorvada y los pies descalzos sobre la alfombra blanca, como si tuviera miedo de ensuciarla. «Podés pasar», dijo él, con voz más suave que de costumbre, sin saber si debía acercarse o quedarse quieto. «Nadie te va a echar». Ella dio un paso,
luego otro, hasta sentarse en el borde de un sillón sin reclinarse, sin soltar su mochila. Alejandro la miró, y por un instante quiso preguntarle qué le había pasado, por qué estaba sola, de dónde venía. Pero no podía. Algo en su expresión le decía que no era momento para preguntas, que cualquier palabra mal dicha podía romper algo que aún no entendía. Fue a la cocina, sacó un plato, preparó algo rápido, simple. Al regresar, ella seguía en la misma posición, sin moverse ni un centímetro. Cuando le puso el plato frente a ella, no lo tocó. Solo lo miró, como si dudara si de verdad era para ella. Alejandro se arrodilló con torpeza, la miró a los ojos, y le dijo algo que no recordaba haber dicho nunca en su vida. Come tranquila. Acá estás a salvo. Y ahí fue cuando lo vio. El primer gesto. La primera grieta en ese muro de silencio. Lía bajó la cabeza y una lágrima nueva, lenta, cayó sobre su rodilla. Pero esta vez no era solo tristeza. Era otra cosa. Algo más cercano al alivio. La dejó comer en paz. Se alejó. Se sentó en una silla cerca, observando cómo ella devoraba cada bocado sin soltar la mochila. Y entonces, sin esperarlo, su celular vibró. Era un número desconocido. Contestó sin pensar. ¿Alejandro del Risco? Preguntó una voz masculina, profunda, con un tono que no le gustó ni un poco. Sí. ¿Quién habla? Devuelva a la niña. Ahora. Alejandro se puso de pie de golpe. Miró a Lía, que seguía comiendo sin saber nada. ¿Quién sos? ¿Cómo sabes que está conmigo? No se meta en lo que no entiende. No tiene idea de lo que esa nena es. Y la llamada se cortó. Por un momento se quedó paralizado. Sintió un escalofrío que le subió por la espalda y le heló la nuca. Miró su celular como si esperara que volviera a sonar, pero no pasó. La pantalla se apagó. Todo se volvió más tenso, más denso. Se acercó a la ventana. La ciudad seguía celebrando, lanzando fuegos, gritando felicidad. Pero adentro, todo cambió en un segundo. Y ahí entendió algo. Esa llamada no era una amenaza común. Era una advertencia. Algo en esa niña no era lo que parecía. Y no lo decía por cómo vestía, ni por sus silencios, sino por el miedo en esa voz. Era como si Lía representara un peligro que alguien quería mantener oculto. Alejandro respiró hondo. Ya no podía devolverla. Ni aunque quisiera. Ya era tarde. Acababa de meterse en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Alejandro no durmió. Se pasó el resto de la noche caminando por su departamento con una mezcla de ansiedad y rabia que lo carcomía por dentro, mientras la ciudad comenzaba lentamente a despertar de su resaca colectiva. Cada paso que daba lo acercaba a una conclusión inevitable: esa niña no estaba sola por casualidad, y mucho menos perdida. Estaba huyendo. Y alguien la buscaba con desesperación. Lía, en cambio, dormía en el sillón, encogida sobre sí misma como si estuviera acostumbrada a dormir con un ojo abierto y el cuerpo en posición de defensa. No se había quitado la mochila ni siquiera para acostarse, la tenía abrazada como si al soltarla se le fuera la vida, y aunque por momentos parecía dormida profundamente, sus dedos no dejaban de temblar. Alejandro no lo pensó demasiado. No fue un impulso, tampoco fue por curiosidad. Fue necesidad. Necesitaba saber en qué se había metido, y lo peor de todo es que no sentía que tuviera el derecho a preguntar. La mochila era su única pista. Se la quitó con cuidado, con el corazón latiéndole tan fuerte que por un instante creyó que ella se despertaría solo por el ruido de su pecho. Pero no se movió. Caminó hacia la cocina con el bolso entre las manos, lo dejó sobre la mesa y lo abrió con lentitud. Dentro no había juguetes, ni ropa, ni cosas de niña. Había una pequeña manta sucia, un envoltorio de pan, un peine roto, una botella de plástico medio vacía, y una libreta. Una libreta vieja, doblada, con las esquinas arrugadas y manchas que parecían sangre o tierra. No tenía nombre en la tapa. La abrió con dedos temblorosos, y apenas leyó las primeras páginas, se quedó completamente inmóvil.
Eran dibujos. Dibujos hechos con lápiz, a mano, sin colores, como garabatos hechos en la oscuridad. Pero no eran dibujos de flores ni de casas. Eran figuras humanas. Rostros sin ojos. Sombras con cuchillos. Gente con uniformes. Y lo peor, una figura, siempre repetida, con un traje muy parecido al que él solía usar. Una figura alta, con corbata, con un teléfono en la mano, siempre de espaldas a la niña. Cada página era peor. Cada trazo parecía un grito que no pudo salir de la boca. Había un dibujo donde la niña se escondía bajo una cama, mientras dos figuras discutían a gritos. En otro, la misma niña miraba por una ventana rota, mientras alguien se alejaba con una maleta. En el último dibujo, la niña aparecía completamente sola en una calle vacía, mirando de frente a un auto negro con los vidrios oscuros. Alejandro sintió un nudo en el estómago tan fuerte que tuvo que apoyarse en la silla para no caerse. Esos dibujos no eran solo fantasías. Eran recuerdos. Eran su historia. Eran pruebas mudas de algo que él no lograba comprender, pero que gritaban una verdad demasiado dolorosa como para ignorarla. De pronto, una voz lo congeló. Eso no es tuyo. Se giró bruscamente. Lía estaba de pie, en la entrada de la cocina, con la cara pálida y los ojos clavados en la libreta como si acabaran de arrancarle una parte del alma. Perdón, alcanzó a decir Alejandro, pero ella ya estaba temblando. Solo quería saber, ¿qué te pasó? Lía no lloró, pero sus labios comenzaron a moverse como si quisiera decir algo que llevaba mucho tiempo guardando. Sin embargo, no lo dijo. Solo caminó despacio hacia él, le quitó la libreta de las manos con una delicadeza que dolía más que un grito, la volvió a meter en la mochila y se quedó en silencio. ¿Quién te está buscando, Lía? Preguntó él, más suave, tratando de no asustarla más de lo que ya estaba. ¿Quién te hizo esto? Ella no lo miró. Se dio la vuelta, volvió al sillón, y se sentó como si su cuerpo ya no pudiera sostener todo lo que llevaba encima. Pasaron unos segundos eternos, hasta que, sin mirarlo, dijo en voz baja. Si me encuentran, no van a dejar que me quede con vos. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. No entendía qué quería decir, pero algo en su tono le hizo darse cuenta de que lo que fuera que había pasado con esa niña, no había terminado. Ni siquiera había comenzado. A lo lejos, su celular volvió a sonar. Esta vez no contestó. Solo miró la pantalla. El mismo número oculto. Y una notificación de mensaje. Sabemos dónde estás. Deja a la niña en la calle o te vamos a buscar. Ahí supo que esto ya no era una elección. Era una guerra. Y él acababa de tomar partido. Alejandro no era fácil de intimidar. Había negociado con mafias disfrazadas de empresarios, había salido ileso de traiciones en salas de reuniones donde la sonrisa era tan falsa como el café caliente servido por secretarias que sabían demasiado. Había visto a gente destruirse por poder, por dinero, por un puesto, por una firma. Pero lo que sintió al leer ese mensaje fue distinto. No era miedo por él. Era algo peor, miedo por ella. Lía dormía en el sillón otra vez. O fingía dormir. No podía saberlo. Su cuerpo estaba demasiado quieto y su mochila seguía pegada a su pecho, como si dentro llevara un detonador. Alejandro apagó la luz de la cocina y fue hacia su escritorio. No estaba pensando con claridad, pero tampoco se permitía entrar en pánico. Algo no cuadraba, algo no cerraba en toda esta historia, y lo que más le quemaba era que la única que tenía las respuestas era una nena que no confiaba ni en su sombra. Se sentó frente a su computadora. Tenía contactos. Muchos. Había hecho favores, había encubierto secretos, había callado verdades. Sabía a quién llamar cuando necesitaba que un escándalo desapareciera o que una historia se modificara en el archivo correcto. Marcó un número. La llamada tardó en responder. Cuando al fin escuchó la voz al otro lado, no se presentó, no saludó, no dudó. Necesito que busques a una niña. 10 años. Nombre, Lía. No tengo apellido. Me la crucé en la calle.
Me la traje a casa. Alguien llamó, me dijo que la devuelva, que saben dónde estoy. Quiero saber quién es. Quiero saber qué están escondiendo. Del otro lado hubo silencio. Apenas respiraciones. Luego, una respuesta seca. ¿Vos entendés en lo que te estás metiendo? No, y no me importa. Empezá a buscar. Si no me ayudás vos, voy a mover todo lo que tenga que mover. Alejandro, si la piba está siendo buscada, hay razones. Y si es lo que yo creo, no te conviene estar cerca de ella. Busca. Colgó. Ni siquiera esperó la respuesta. Esa noche nadie iba a dormir. Caminó hacia el ventanal del salón, con la ciudad desplegándose ante él como una bestia dormida. Desde esa altura, todo parecía tranquilo, limpio, en orden. Pero ahí abajo, algo se estaba moviendo. Y ya no había vuelta atrás. Cerca del amanecer, el silencio fue interrumpido por un sonido hueco, rápido, seco. 3 golpes contra la puerta. No el timbre. Golpes. Furtivos. Urgentes. Alejandro no se movió al instante. Sintió un pinchazo en la nuca. Caminó hacia la puerta despacio. Miró por la mirilla. Nadie. Pero había algo en el suelo. Un sobre. Blanco. Sin remitente. Lo tomó con cautela, lo abrió de inmediato, y al ver lo que había dentro, la sangre se le fue a los pies. No era una amenaza. Era una fotografía. En la imagen, tomada claramente esa misma noche, se lo veía a él saliendo del edificio con Lía de la mano. Pero lo que lo paralizó no fue la fotografía. Fue lo que había detrás de ellos. Una figura. Un hombre de traje oscuro, parcialmente oculto por una farola, con un auricular en la oreja y una pistola en la mano. No los miraba. Los seguía. Abrió la puerta de golpe. Miró hacia ambos lados del pasillo. Silencio. Nadie. Ni un ruido. Volvió a entrar. Cerró. Puso traba. La adrenalina lo había despertado por completo. Lía ya estaba de pie. ¿Vinieron, no? Alejandro asintió. Ella bajó la mirada. Lo que dijo a continuación, con voz rota, fue lo que terminó de romperle el alma. Siempre me encuentran. Pero esta vez, no quiero correr más. Él se agachó, la tomó de los hombros, la miró fijo. ¿Quiénes son, Lía? ¿Qué te hicieron? Y fue ahí, con el cuerpo temblando, con la mirada clavada en el suelo y el labio inferior apretado con fuerza, que ella soltó algo que no estaba preparado para escuchar. No es lo que me hicieron a mí. Es lo que vieron que yo vi. Alejandro dio un paso atrás. El estómago le dio un vuelco. ¿Qué viste? Ella alzó la mirada. Y en sus ojos había más verdad que en 1000 palabras. Algo que los haría desaparecer a todos. Y que nadie más tiene. En ese momento, la luz del pasillo parpadeó. Se cortó la electricidad durante 3 segundos. Y cuando volvió, la ventana del fondo estaba abierta. No se escuchó un solo vidrio romperse. Ni un solo crujido. Ni el más mínimo susurro. Pero la ventana del fondo estaba abierta. Y eso bastaba para helarle la sangre. Alejandro había vivido en ese departamento por más de 10 años, lo había mandado construir desde cero, conocía cada rincón, cada acceso, cada cerradura. Sabía con certeza que esa ventana no se abría sola. Y mucho menos de noche. Caminó lentamente por el pasillo, con la respiración contenida y una tensión en el cuerpo que solo había sentido una vez, cuando un acuerdo de inversión casi lo arruina por completo y descubrió, demasiado tarde, que su socio había estado jugando para el otro bando. Pero esta vez no se trataba de dinero. Esta vez había una vida de por medio. Y no era la suya. Cuando llegó al salón, la ventana seguía abierta, moviéndose apenas con la brisa, como una advertencia que no necesitaba palabras. Pero no era eso lo que le puso los pelos de punta. Fue el olor. Un olor tenue, pero inconfundible. Algo entre metal y sudor.
Un olor que no debería estar ahí. Giró la cabeza hacia el comedor y lo vio. Una silueta, alta, vestida completamente de negro, parada al final del pasillo, con las manos en los bolsillos y la cabeza levemente inclinada hacia un costado, como si lo estuviera observando desde hacía rato. No dijo nada. No se movió. No respiraba fuerte. Pero su presencia era tan asfixiante que parecía llenar todo el aire de la habitación. Alejandro no alcanzó a dar un paso cuando escuchó la voz. Grave. Seca. Imposible de olvidar. No deberías haberla traído. Fue como un disparo sin pólvora. El corazón le golpeó el pecho con una fuerza que no creía posible. No entendía cómo alguien había entrado sin activar ninguna alarma, sin que nadie en el edificio lo viera, sin dejar una huella. ¿Quién sos?, preguntó, intentando que su voz no temblara, aunque le ardía la garganta. No importa quién soy. Importa lo que vine a hacer. La silueta dio un solo paso. Ni rápido, ni amenazante. Simplemente firme. Alejandro no se movió, pero notó cómo, detrás de él, Lía había salido del pasillo y ahora estaba a unos metros, mirándolo todo con una expresión que no era de miedo. Era de resignación. ¿Viniste por ella? Ella no debió hablar. No debió huir. Pero vos hiciste lo peor, la escuchaste. ¿Y qué? ¿Ahora vas a matarnos? El hombre inclinó un poco más la cabeza, como si le divirtiera la idea. No respondió enseguida. Caminó hacia la ventana, miró hacia afuera, y dijo algo que heló cada rincón del departamento. No necesito matarlos. Solo necesito que nadie les crea. Alejandro avanzó un paso. No iba a retroceder. Ya no. ¿Qué vio ella? ¿Qué es eso que quieren esconder tanto? El hombre giró la cabeza apenas unos milímetros. Lo suficiente para que la luz revelara algo que Alejandro no se esperaba. No tenía cejas. No tenía pestañas. La piel de su rostro parecía estirada, casi artificial. No había emoción en sus ojos. No había alma. Solo un vacío que daba la sensación de que no importaba nada. Ni la verdad, ni la justicia, ni la vida. Ella vio algo que no debía ver. Pero lo más peligroso no es lo que vio. Es lo que recuerda. Y entonces, sin previo aviso, sin levantar la voz ni hacer un solo movimiento agresivo, se dirigió directamente a Lía. Nena. ¿Sabes cómo funciona esto? Podés volver y te prometo que no va a dolerte más. Lía no respondió. Solo lo miró con los ojos llenos de algo que no era ni rabia ni miedo. Era determinación. Era fuego puro. Esta vez no, dijo. Esta vez voy a contar todo. Y entonces, como si ese fuera el detonante, Alejandro sintió como todo se rompía a su alrededor. El tipo no gritó, no atacó, no desenfundó nada. Simplemente desapareció. Un parpadeo. Un segundo. La silueta se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. La ventana volvió a cerrarse con un golpe seco. Las luces del pasillo se encendieron solas. Y en la mesa, donde había estado parado, ahora había un solo objeto, una hoja blanca con 3 palabras escritas a mano. Ella no olvida. Alejandro la miró. La tomó con cuidado. Y entonces, lo entendió todo. No la estaban buscando para callarla. La estaban buscando porque lo que ella recordaba no estaba registrado en ninguna parte del mundo. Y si hablaba, si lo decía frente a quien no debía, el mundo que él conocía podía caerse en segundos. Durante años, Alejandro se había acostumbrado a tener el control absoluto de todo lo que lo rodeaba. Desde sus empresas hasta sus empleados, desde las cifras que firmaba en los contratos hasta las relaciones personales cuidadosamente seleccionadas, todo en su vida estaba medido, previsto, ordenado. Pero esa madrugada, mientras el sol comenzaba a filtrarse tímidamente por los ventanales y el eco de esa frase escrita a mano, ella no olvida, parecía seguir retumbando entre las paredes de su departamento. Entendió algo que lo dejó sin aire. Estaba en un terreno donde el poder que él conocía no servía de nada. Lía no dormía.
Estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared y la mochila sobre las piernas, y aunque no decía una sola palabra, había algo en su postura, en su mirada, en el modo en que respiraba, que hablaba más fuerte que cualquier confesión. Alejandro no sabía cómo preguntarle, cómo acercarse sin invadirla, sin romper algo que parecía a punto de quebrarse si la tocaba. La nena no tenía miedo del hombre sin rostro que acababa de aparecer y desaparecer frente a sus ojos. Tenía miedo de sí misma. De lo que sabía. Y entonces lo comprendió, sin que ella se lo dijera, no era solo una niña que había visto algo. Era una niña que recordaba demasiado bien lo que había visto, incluso cuando todos alrededor habían fingido no haberlo visto nunca. Alejandro fue hasta la cocina, preparó café, no porque quisiera tomarlo, sino porque necesitaba hacer algo con las manos, con el cuerpo, con la angustia que se le trepaba por la espalda como una sombra. Se quedó mirando el vapor subir desde la taza. Y por primera vez en su vida se preguntó en voz baja si alguna vez había tenido realmente el control de algo o si todo había sido una ilusión bien construida sobre cimientos de mentiras compartidas. La voz de Lía lo sorprendió. Ellos no eran policías. No lo miraba. No lo decía con miedo. Solo con la frialdad de quien ya no espera que le crean. Alejandro caminó lentamente hasta sentarse frente a ella. No la interrumpió. No hizo preguntas. Solo escuchó. Tenían uniformes, sí, insignias, placas, radios. Pero algo en sus ojos no era normal. No hablaban como policías. No actuaban como policías. Y cuando entraron a la casa, no preguntaron nada. Sabían exactamente qué buscar. Sabían dónde estaba todo. Sabían quién era yo. Alejandro la observaba en silencio. El temblor de su voz, la firmeza con la que hablaba, el vacío en su mirada, todo le decía que eso no era una historia inventada. Era una memoria que se había incrustado en su mente como una astilla bajo la piel, imposible de ignorar. Se llevaron a mi mamá primero. No la arrastraron. Solo le dijeron vení y ella fue. Como si supiera que o lo seguía o no salía viva. Después vinieron por mí. Pero yo ya no estaba. Me escondí detrás del lavarropas. Vi cómo buscaban en los cajones, cómo pateaban la mesa, cómo revisaban cada rincón. Había uno de ellos que hablaba por un auricular. Y le dijo a alguien que la menor tenía que desaparecer antes del amanecer. Alejandro apretó la taza entre las manos. Se la acercó, pero ella negó con la cabeza. No necesitaba café. Necesitaba ser escuchada. Después de eso, no volví a casa. Dormí en la calle, comí basura, robé cuando no tenía opción. Nadie me preguntaba nada. Nadie me veía. Pero yo no podía olvidar. No podía dormir sin ver esa noche repetirse una y otra vez. Y lo peor no era lo que pasó, era lo que escuché justo antes de escapar. Lía tragó saliva. Cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió, estaban cargados de algo muy parecido al odio. Uno de ellos dijo que esto no puede saberse. Si esto sale, hay demasiados nombres que caen. Y yo no sabía a qué se refería, hasta que encontré esto. Abrió su mochila, sacó una hoja doblada muchas veces, manchada, rota en los bordes. Se la entregó a Alejandro con manos temblorosas. Él la desplegó lentamente. Era una lista. Una lista escrita a mano. 20 nombres. Algunos no le decían nada. Pero otros, Dios, otros eran ministros, jueces, directores de fundaciones, figuras públicas que aparecían sonrientes en programas de televisión. Esa lista estaba en la biblioteca de casa, escondida detrás de una tapa falsa. Yo solo la vi porque un día, jugando, se cayó un libro y se soltó un pedazo de madera. No entendí nada, pero la guardé. Después, cuando se llevaron a mi mamá, la busqué y la metí en la mochila. Alejandro no sabía qué decir. Tenía en las manos un trozo de papel que explicaba por qué una nena estaba siendo perseguida, por qué alguien se había colado en su departamento, por qué una voz sin nombre le había advertido que se mantuviera al margen. Tenía en las manos una verdad que podía reventar a media ciudad.
Y entonces, el sonido lo devolvió a la realidad. Un golpe seco. Vidrio. Ruido de algo estrellándose en el suelo. Corrió hacia el salón. La ventana estaba cerrada. El vidrio intacto. Pero sobre la mesa, donde antes solo había una taza, ahora había una bala. Una sola. Perfectamente colocada sobre un pedazo de cartón. Y en el cartón, con tinta roja, alguien había escrito una nueva frase. Uno por cada palabra. No era una advertencia. Era una cuenta regresiva. Alejandro no necesitó tocar la bala para entenderlo. La forma en que estaba colocada, con la punta perfectamente orientada hacia él, sobre ese cartón manchado con tinta roja que parecía sangre seca, lo dejó paralizado. Su mente no lograba razonar con claridad, pero su instinto lo gritaba desde lo más profundo, no era una amenaza simbólica, era un mensaje directo, una promesa de muerte. Uno por cada palabra. No hacía falta más explicación. Lo estaban observando, lo estaban escuchando, sabían exactamente cuánto había hablado con Lía, y si esa frase era literal, y todo indicaba que lo era, esa bala era solo la primera de muchas. Respiró hondo, cerró la cortina del ventanal de un solo tirón, bloqueó la cerradura, desconectó su celular y apagó todas las luces, dejando apenas una lámpara encendida en el rincón opuesto al salón. Necesitaba pensar, moverse, decidir, pero tenía un problema enorme. Estaba atrapado en su propia casa, con una niña que era un blanco viviente y una red de personas que parecían tener ojos hasta en los pensamientos. Lía seguía sentada en el suelo, mirando la escena sin moverse, como si ya hubiera vivido algo así antes, como si nada la sorprendiera, como si ese tipo de advertencias fueran parte de su día a día. Pero había algo en sus ojos esta vez, algo que no había estado antes. Una pequeña chispa. Una decisión que había estado cocinándose en silencio durante días, tal vez semanas, y que ahora comenzaba a mostrarse en su forma más cruda. Si me ayudas a llegar a la dirección que tengo escrita acá, te juro que no te meto más en esto, dijo de pronto, sacando un pedazo de papel sucio, arrugado, con una dirección escrita a mano con tinta azul, temblorosa. Como si quien la hubiera escrito hubiera estado al borde de un colapso. Alejandro se acercó, tomó el papel, lo leyó una vez, y al instante supo que estaba cruzando una línea de la que no iba a poder volver. No era una zona de la ciudad por la que alguien como él anduviera nunca. Era una dirección perdida en los márgenes, donde la policía no entraba, donde los mapas llegaban hasta cierto punto y el resto se navegaba con intuición, códigos y favores. ¿Quién vive ahí? No lo sé. Solo sé que mi mamá me dijo esa noche, antes de llevársela, que si algo pasaba y yo sobrevivía, tenía que llegar a esa dirección sin importar cómo. Me dijo que allí estaba la única persona que no se vendía. Que no se arrodillaba ante ellos. Alejandro volvió a mirar la bala. Su nombre estaba escrito en ella. No con tinta. Con algo grabado. Una especie de punción artesanal, como tallada con odio. La sostuvo con los dedos, con cuidado, y la sintió pesada. No por el metal. Por todo lo que significaba. La dejó donde estaba. No vamos a llegar ahí sin que nos sigan, dijo en voz baja, sin esperar que ella respondiera. Era un hecho, no una posibilidad. Si se aparecieron en mi casa sin romper una cerradura, si te vigilan desde antes de que entraras aquí, ya estamos marcados. Entonces hagámoslo rápido. Antes de que pongan otra. Esa frase lo sacudió. No era una niña cualquiera. No era víctima. Estaba quebrada, sí, herida, golpeada por la vida, pero en el fondo había algo que no se había roto, la voluntad. Y eso era lo que la hacía peligrosa para ellos. Porque una niña que ya no tiene miedo a morir no puede ser silenciada. Alejandro abrió su ropero, sacó una mochila vieja que usaba cuando aún viajaba en avión por razones personales, la llenó con agua, barritas de proteína, una linterna y el papel con la dirección. No podía confiar en que la tecnología no estuviera comprometida, así que ni GPS, ni celulares, ni tarjetas. Solo efectivo, memoria y calle. Cuando salieron del departamento, Lía se puso una gorra que él le dio y se subió al auto sin hacer preguntas.
Eran las 6:48 de la mañana. La ciudad comenzaba a encenderse lentamente, con gente saliendo a correr, cafeterías levantando sus persianas, el ruido de colectivos y bocinas volviendo a tomar el aire. Nadie sospechaba nada. Nadie los miraba. Y sin embargo, él sabía que estaban siendo observados. Tomó avenidas secundarias, luego calles sin numerar, evitó semáforos, cámaras, hasta que el paisaje comenzó a transformarse. Las fachadas se volvían más viejas, los carteles más escasos, los autos menos nuevos. Estaban entrando en un lugar que no aparecía en los mapas turísticos, ni en los diarios, ni en las conversaciones. Cuando llegaron, la dirección llevaba a una casa escondida entre galpones oxidados y árboles secos, con una verja torcida y una lámpara rota colgando de un cable. No había timbre. No había cartel. Solo una puerta cerrada. Alejandro se bajó primero. Caminó con Lía detrás. Golpeó la puerta con la mano. Una vez. 2 veces. 3. Pasaron 5 segundos. Luego 10. Y justo cuando estaba por golpear de nuevo, la puerta se abrió sola. Desde adentro, la voz de una mujer los atravesó como un rayo. Si ya saben que vinieron, no hay tiempo para presentaciones. Entren, pero rápido. Si llegaron hasta acá, significa que la nena ya no tiene más margen. Y sin mirar atrás, los dejó pasar. Lo que había dentro de esa casa no era un refugio. Era el epicentro de una historia que aún no había comenzado. No era una casa. Era una trinchera disfrazada de abandono. Apenas cruzaron el umbral, Alejandro sintió como si acabaran de ser tragados por una cueva subterránea en pleno centro del olvido. Las paredes estaban cubiertas con mantas oscuras clavadas con chinches, las ventanas tapiadas con madera vieja y selladas con cinta negra, el aire cargado de humedad, pólvora y desconfianza. No había cuadros. No había adornos. Solo estanterías con carpetas sin etiquetas, cajas metálicas, un teléfono de línea sin número visible y un olor fuerte a café rancio y cigarrillos sin apagar. Todo estaba dispuesto como si el mínimo error pudiera significar la entrada de algo mucho peor que un intruso, la verdad. La mujer que los recibió caminaba descalza, con el cabello recogido en un rodete que parecía haber sido armado con rabia, vestida con ropa militar desteñida. Una cicatriz larga en el antebrazo izquierdo y unos ojos que no se movían ni un milímetro sin intención. Era de esas personas que habían visto demasiado y que no tenían tiempo para suavidades ni presentaciones innecesarias. Su mirada no se detuvo en Alejandro. Fue directamente hacia Lía, como si la hubiera estado esperando toda la vida. ¿Tenés el papel? Lía asintió, metió la mano en su mochila y sacó la hoja con los nombres. La mujer la tomó sin miramientos, caminó hacia una lámpara de mesa que iluminaba una pila de documentos, y al leerla, su rostro cambió por completo. No por sorpresa, sino por confirmación. Entonces era cierto, murmuró, más para sí misma que para ellos. Lo que nos dijeron no era una teoría. No era paranoia. Era real. Lo escondieron. Lo firmaron. Lo pactaron. Y ahora lo están ejecutando. Alejandro dio un paso al frente. Ya no podía con las preguntas que le hervían en la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué una nena tiene esa lista y por qué alguien está dispuesto a matar por ella? La mujer lo miró por primera vez. Y en sus ojos no había compasión, ni paciencia, ni ganas de explicar nada. Pero sí una verdad que ardía. Esa nena no es una víctima cualquiera. Es la prueba viviente de que el poder, cuando se ensucia, no deja rastros, excepto cuando alguien pequeño ve lo que no debe y lo recuerda todo. Esa lista que trajo no es solo una colección de nombres. Es el índice de un proyecto que nunca fue escrito oficialmente. Un experimento silencioso. Un acuerdo entre figuras públicas que usaron instituciones, fundaciones, organismos de ayuda para cubrir operaciones encubiertas que involucraban menores, tráfico, manipulación, silencio pagado, desapariciones. Y todo disfrazado de beneficencia. Alejandro sintió cómo su cuerpo se enfriaba desde el estómago hacia afuera.
Era demasiado. Demasiado rápido. Demasiado turbio. Demasiado real. Lía, en cambio, no parpadeaba. Como si ya lo supiera todo. Como si esas palabras fueran solo la traducción de lo que había visto en silencio desde hacía años. ¿Y vos? Preguntó Alejandro, sin poder evitarlo. ¿Quién sos vos en todo esto? La mujer sonrió por primera vez, una mueca tensa, sin alegría. Fui parte del equipo que investigó lo que pasó hace 6 años en el programa 013. El informe nunca salió a la luz. Lo enterraron. Literalmente. De los 7 investigadores que estábamos, 5 desaparecieron, 1 se suicidó, y yo, hice como si no supiera nada. Me tragué el miedo, me escondí, y esperé a que apareciera alguien que confirmara que no lo había soñado. Hasta que llegó ella. Caminó hacia una caja fuerte empotrada en la pared, la abrió con una combinación que ni siquiera miró, sacó un sobre amarillento con una marca negra en el borde, y lo arrojó sobre la mesa frente a Alejandro. Él lo abrió, y lo que encontró le hizo doler la cabeza. Fotos. Archivos. Planillas. Mapas. Y en el centro de todo, una imagen borrosa, sacada claramente desde un monitor, donde se veía a una niña muy parecida a Lía, parada frente a una puerta metálica, con una palabra escrita en la pared detrás de ella. Testigo. Eso que ves ahí, dijo la mujer, sin cambiar el tono de voz, es una prueba que no debería existir. Es la última vez que alguien logró entrar en uno de los centros donde operaban. Esa nena es ella. Y esa palabra escrita fue lo que selló su sentencia. Alejandro sintió que se le aflojaban las piernas. Se sentó sin darse cuenta. Miró a Lía. Ella lo miró a él. Y entonces lo entendió. Ella no solo había visto algo. Ella había estado adentro. Había estado ahí. Había sido parte. Había salido. Y lo recordaba todo. Pero lo que la mujer dijo después fue lo que terminó de descolocar todo. Y si está viva, es porque su madre hizo algo que jamás debió hacer. Rompió la regla. Sacó a su hija del protocolo. La hizo invisible. Pero eso tiene un precio. Y ahora lo vienen a cobrar. Alejandro no podía creerlo. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos acá? ¿Esperamos? La mujer negó con la cabeza lentamente. Acá no están seguros. Si ella ya te mostró la lista, si ya viniste hasta acá, si ya tocaron la puerta, significa que el protocolo está activado. Ahora no buscan eliminar una prueba. Ahora buscan borrar la historia entera. Y mientras lo decía, un leve zumbido comenzó a escucharse. Agudo. Corto. Repetitivo. La mujer giró hacia un aparato en la pared, lo revisó con rapidez, y murmuró algo que nadie quería escuchar. Nos detectaron. Están triangulando la señal. Tenemos minutos. Alejandro se puso de pie. Lía ya tenía la mochila en la espalda. Ninguno lo dijo, pero ambos sabían que no era la primera vez que escapaban de la muerte. Solo que esta vez, si se quedaban 5 segundos más, no habría próxima vez. El primer estruendo no fue una explosión, ni un disparo, ni siquiera un grito. Fue el sonido hueco y brutal de una puerta metálica arrancada de cuajo, como si algo, o alguien, la hubiera atravesado con una fuerza no humana. Como si el tiempo para los golpeteos ya hubiese terminado y ahora solo importara una cosa, entrar. La mujer no lo dudó ni un segundo. Corrió hacia una estantería del fondo, movió una caja, pulsó un botón escondido detrás de una pila de archivos, y un pedazo de pared se desplazó hacia un lado, dejando ver un pasadizo angosto, oscuro, húmedo. Hecho para escaparse, no para esconderse. Alejandro tomó a Lía del brazo sin preguntarle nada, la metió en el túnel, y solo entonces miró hacia atrás. La mujer estaba de pie, en el centro de la habitación, con una pistola en la mano derecha y un encendedor en la izquierda, sin intención alguna de seguirlos. En sus ojos había una decisión tan feroz que ni el miedo podía tocarla. Si salís vivo de esto, encontrá a Ricardo Márquez, dijo, mientras arrojaba el contenido de una botella sobre los archivos.
Él fue el único que tuvo acceso al archivo madre. Pero no te va a hablar si no ve que sangraste por esto. Venite con nosotros, le gritó Alejandro desde el túnel, sabiendo que era inútil. Ella ya había elegido su final. Lo llevaba en la cara, en la espalda recta, en la forma en que encendía el fuego sin temblar. A mí ya me borraron hace rato, respondió. Pero ustedes todavía tienen nombre. Y entonces cerró la entrada del pasadizo. Se escuchó el primer disparo desde el otro lado de la casa. Fue seco, certero, directo. No hubo gritos. No hubo ruido de pelea. Solo una ráfaga breve, seguida de un silencio que no presagiaba nada bueno. Alejandro empujó a Lía hacia adelante, corriendo por el túnel como si cada paso pudiera ser el último, sin aire, sin luz, con el cuerpo en alerta total. La nena no decía una sola palabra, pero avanzaba sin detenerse, como si hubiera estado en lugares así antes, como si su cuerpo recordara rutas de escape aun cuando su mente no pudiera más. El pasillo no era largo, pero se hacía eterno. El techo era bajo, los muros apretados, el aire denso, cargado de polvo y encierro. Cuando finalmente llegaron al final, una tapa de hierro bloqueaba la salida. Alejandro la empujó con todo el cuerpo, pero no cedía. Golpeó con el hombro, con los brazos, con las piernas, hasta que la tapa se movió apenas unos centímetros y una luz débil se filtró desde arriba. Se asomó. Era un callejón angosto, escondido entre dos edificios abandonados, con restos de basura y tubos oxidados. Subió primero. Luego ayudó a Lía. Afuera no había nadie. Ni autos. Ni vecinos. Ni miradas. Solo ese aire de las 7 de la mañana que huele a cosas que están por explotar. Pero cuando Alejandro se dio vuelta para buscar el camino más cercano hacia la avenida, lo vio. A menos de 10 metros, parado en el extremo del callejón, un hombre completamente inmóvil, vestido con un abrigo largo, guantes negros y una gorra que le tapaba medio rostro. No tenía arma visible. No hablaba. No se movía. Solo estaba ahí. Como si los hubiera estado esperando. Alejandro retrocedió instintivamente, empujó a Lía detrás de él y tanteó el bolsillo buscando cualquier objeto que pudiera usar para defenderse, pero no encontró nada. El hombre dio un paso al frente. Solo uno. El suficiente para que la luz del callejón revelara parte de su rostro. Y no. No era uno de ellos. Era alguien más. Tenía la cara marcada por el tiempo, con ojeras profundas, labios apretados, mandíbula apretada y unos ojos que hablaban de guerra, de traición, de sobrevivir demasiado tiempo en el bando equivocado. Abrió la boca y dijo algo que nadie esperaba. Si siguen corriendo sin dirección, no van a durar ni 2 noches. Necesitan desaparecer. Pero no como creen. Alejandro no se movió. La adrenalina seguía disparando alarmas por dentro. Pero la voz de ese hombre no sonaba como una amenaza. Sonaba como alguien que sabía demasiado. ¿Quién sos?, preguntó con la garganta seca. No importa ahora. Lo que importa es que me vieron seguirlos, y si no me siguen ustedes ahora, vamos a morir los 3. Así que os entregan, o me siguen. Pero decidan rápido. Desde el fondo del callejón, un ruido metálico, como el roce de botas contra chapas oxidadas, le dio razón. Alejandro no pensó. Miró a Lía, la tomó de la mano, y corrieron hacia el extraño. Él no habló más. Solo los condujo entre pasajes imposibles, calles hundidas en el abandono, huecos entre muros donde solo la desesperación podría empujar a alguien. Y cuando finalmente se detuvo, fue frente a una estructura derruida, con puertas rotas, escaleras vencidas y grafitis que parecían gritar verdades que nadie había querido escuchar. Entraron. Bajaron. 5, 6, 7 niveles hacia abajo. Y en el fondo, una puerta blindada con un símbolo pintado en rojo, una espiral invertida. El hombre se giró, los miró a ambos, y dijo sin rodeos. A partir de ahora, si cruzan esa puerta, no hay vuelta atrás. Los van a dar por muertos. Van a tener que dejar de ser quienes eran. Pero van a seguir respirando.
Alejandro no contestó. Miró a Lía. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado, vio miedo en sus ojos. Pero también algo más. Voluntad de seguir viva. Y entonces el hombre abrió la puerta. Lo que había del otro lado, no parecía parte del mundo real. La puerta no se abrió con un chirrido, ni con el peso de siglos arrastrándose, simplemente se deslizó hacia un costado con una precisión inquietante, como si respondiera no al tacto, sino a algo más profundo. Tal vez al silencio acumulado en los huesos de quienes llegaban hasta allí. Lo primero que Alejandro sintió no fue el frío ni la oscuridad, sino una presión en el pecho, una especie de carga invisible que se le clavó en el esternón apenas dio el primer paso. Como si ese lugar no aceptara visitantes a menos que vinieran dispuestos a dejar algo de sí mismos atrás. Lo que había del otro lado era un espacio inmenso, completamente oculto bajo los cimientos de la ciudad, un refugio que no parecía construido, sino excavado con urgencia, con desesperación, como si los que lo levantaron lo hubieran hecho huyendo de algo mucho más grande que ellos. No había muebles, no había ventanas, no había consuelo. Solo un suelo irregular de cemento sin terminar, una fila de colchones tirados contra la pared, generadores de luz portátil colgando desde cables oxidados, y rostros. Rostros que no hablaban, que no saludaban, que no preguntaban quiénes eran ellos. Rostros que ya lo sabían todo. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, todos con la misma expresión de haber visto más de lo que podían contar. Algunos con vendas en las manos, otros con heridas abiertas, otros con tatuajes que parecían códigos. Todos ellos, sentados en absoluto silencio, mirando a Alejandro y a Lía como si hubieran estado esperando ese momento desde hacía años. El hombre que los había guiado los hizo pasar sin decir una palabra. Caminó entre los cuerpos como si flotara, sin pedir permiso, sin avisar, hasta detenerse frente a una mesa rústica donde una figura encapuchada leía algo que parecía una libreta, con las páginas cubiertas de números, signos y palabras tachadas. Al levantar la mirada, no se vio un rostro, sino unos ojos fijos, inyectados, que no parpadearon en absoluto. ¿Ellos son?, preguntó la voz rasposa, profunda, de alguien que había tragado humo y tierra durante décadas. El guía asintió. Solo una vez. ¿Y ella tiene lo que necesitamos? Alejandro quiso responder, pero Lía fue más rápida. Dio un paso al frente, sin soltar la mochila, y con una firmeza que ya no era de niña sino de sobreviviente, sacó la hoja con los nombres, la dobló en dos, y la dejó sobre la mesa sin decir ni una sola palabra. La figura encapuchada la tomó, la examinó, y suspiró como quien acaba de confirmar lo que más temía. Con esta lista no se expone a los culpables, dijo, levantando la mirada hacia Alejandro, se expone todo el sistema. Esto es un mapa. Un recorrido de cómo operan, cómo lavan, cómo eligen, cómo trasladan, cómo eliminan. Es la primera pieza que conecta los puntos. ¿Y qué van a hacer con ella?, preguntó Alejandro, ya sin paciencia, sin miedo, solo con una necesidad furiosa de respuestas. No lo vamos a hacer solos, respondió la figura. Vamos a enseñarla. Pero no a los medios, ni a la policía, ni a los jueces. Vamos a enseñarla a las víctimas. Vamos a armar lo que nadie pensó que era posible, un frente de testigos que ya no estén solos, que ya no tengan que correr. Y cuando ellos hablen todos juntos, cuando se presenten a la misma hora, el mismo día, en diferentes lugares, con pruebas cruzadas y nombres exactos, el sistema no va a poder silenciarlos sin mostrar su mano al mundo. Alejandro lo entendía, pero no confiaba. Todo eso era idealismo, romanticismo disfrazado de estrategia, palabras lindas para esconder una verdad brutal. Los culpables no iban a sentarse a mirar cómo los exponían. Iban a actuar. Iban a matar. Iban a barrer todo antes de dejar que eso ocurriera. No tienen idea de con quién están jugando, dijo con el tono firme de quien ha estado del otro lado. Esos nombres que están en la lista no son personas. Son estructuras. Son pactos firmados con sangre. No van a dejar que esto salga a la luz sin arrastrarnos a todos con ellos. Ya lo sabemos, respondió la figura, levantándose lentamente.
Por eso no vamos a pelear en la superficie. Vamos a pelear desde abajo, desde donde no saben que todavía quedamos vivos. Se quitó la capucha. Y en ese instante, Alejandro sintió como el mundo se partía en dos. La persona frente a él era el fiscal que había sido declarado muerto hacía 4 años, en un caso cerrado como accidente automovilístico, con imágenes de restos calcinados, con entierro transmitido en los noticieros, con homenajes y placas colocadas en instituciones públicas. Pero estaba ahí. Vivo. Con cicatrices en la cara. Con media oreja quemada. Con una mirada cargada de todo lo que había callado. No me mataron, dijo con la voz más baja que había usado hasta ahora. Me desaparecieron. Me sacaron del tablero porque estaba muy cerca. Y ahora que ella apareció, es hora de terminar lo que empezamos. Alejandro miró a Lía. Y por primera vez desde aquella noche de Año Nuevo, cuando la encontró en la calle, entendió que nada de esto era casualidad. No era una coincidencia. No era suerte. Era un movimiento maestro del destino, o de la memoria, o de la justicia. Lo que fuera, ya no importaba. Estaban ahí porque tenían que estar ahí. Y afuera, el mundo seguía girando, sin saber que algo estaba por romperse desde abajo. Lo que ocurrió en esa habitación subterránea durante las horas siguientes no fue una reunión ni una estrategia improvisada, fue una declaración de guerra sin armas visibles, una planificación quirúrgica tejida con rabia antigua. Memoria viva y el tipo de determinación que nace solo después de haberlo perdido todo. Nadie alzó la voz. Nadie perdió el tiempo con discursos. Cada persona en ese refugio tenía claro que estaban en el borde de un abismo, y que lo que tenían entre las manos no era solo una lista de nombres, sino el plano exacto de una red que durante años se había mantenido intacta, disfrazada de caridad, justicia y legalidad. Alejandro no hablaba. Escuchaba. Observaba. Registraba cada detalle, cada cruce de miradas, cada gesto contenido. Él no era un héroe, ni un rebelde, ni un mártir. Era un hombre que había vivido cómodo en la superficie del sistema sin hacer demasiadas preguntas, hasta que esa niña lo arrastró hacia abajo, hacia la raíz podrida de todo lo que alguna vez creyó estable. Y ahora, frente a ese fiscal que el mundo creía muerto, frente a esos hombres y mujeres rotos por el sistema, sabía que su silencio ya no era opción. Había cruzado la línea. No se podía volver. Vamos a hacer que se escuchen entre ellos, dijo el fiscal, señalando un mapa extendido sobre la mesa, lleno de círculos rojos, líneas punteadas y puntos marcados con iniciales. Pero no desde un micrófono ni una red social. No queremos viralidad. Queremos sincronía. El mismo día, a la misma hora, en ciudades distintas, cada testigo entregará una copia de la lista con pruebas personales y documentos sellados. No habrá tiempo para silenciarlos uno por uno. Y si los eliminan, será tarde. El mundo ya tendrá los nombres. ¿Y si los matan antes? Preguntó Alejandro, sin rodeos, mirando al fiscal directamente a los ojos. Por eso van a ir protegidos. No por guardaespaldas. Por gente que no tiene miedo. Por los que ya no tienen nada que perder. Se hizo un silencio denso. Un silencio que pesaba, que quemaba, que hablaba más fuerte que cualquier plan. Y entonces, desde el rincón más oscuro del refugio, una mujer con la cara vendada hasta la mitad se levantó, caminó hasta la mesa, y colocó una carpeta negra sin decir palabra. El fiscal la abrió, revisó el contenido, y luego lo deslizó hacia Alejandro. Lo que había dentro era una copia de la lista original, acompañada por fotografías, transcripciones de audios, ubicaciones, nombres falsos, rutas de escape, puntos de contacto y un documento que lo dejó helado. Una orden de captura pendiente, no emitida oficialmente, con su nombre como cómplice voluntario de filtración terrorista. Ya lo estaban preparando. Ya lo estaban pintando como parte de una narrativa donde él no era salvador, ni testigo, ni víctima, sino el enemigo. Van a hacerte parecer culpable antes de que digas una palabra, dijo el fiscal, con voz seca, sin rastro de dramatismo. Es lo que hacen. Construyen tu condena antes de que entiendas en qué estás metido.
Por eso, si vas a quedarte, vas a tener que desaparecer. Alejandro cerró la carpeta. No dijo nada. Asintió. La elección ya estaba hecha desde que le dio la mano a esa niña. Lía, que había permanecido en silencio durante horas, de pronto se puso de pie. Caminó hasta el mapa, clavó los ojos en uno de los puntos marcados, y señaló una calle. Su voz, cuando habló, sonó como un cuchillo que corta algo podrido. Ahí tienen uno de los archivos. No está en digital. No se puede hackear. No se puede borrar. Está guardado en un lugar que solo yo conozco. Pero si lo buscan sin mí, no lo van a encontrar. Todos la miraron. No como a una niña. Como a un arma. Como a una memoria viviente. Como a la única pieza del rompecabezas que nadie más podía replicar. Y entonces lo entendieron, ella no solo recordaba los nombres. Recordaba el recorrido exacto de la corrupción. Recordaba las puertas que se abrían, los rostros que sonreían, los códigos que usaban. Y ahí, en ese instante preciso, supieron que el plan no podía comenzar sin ella. Que la niña no era una víctima que protegían. Era la chispa. La clave. El fuego. ¿Estás segura de que querés hacer esto? Le preguntó el fiscal, con la voz más humana que le habían oído. Lía no vaciló. No tembló. No apartó la mirada. Si no lo hago yo, nadie lo va a hacer. Y no pienso pasarme la vida escondida para proteger a los que arruinaron la mía. Alejandro sintió un escalofrío. No por miedo, sino porque la voz de esa niña, tan tranquila, tan certera, era más poderosa que cualquier bomba. Y lo que venía después de esa frase no podía detenerse. El fiscal asintió. Extendió un mapa secundario, con rutas de salida. Señaló un punto en el extremo inferior derecho. Entonces empieza acá. Esta noche. Sin margen de error. Porque si fallamos en la primera entrega, se acaba todo. Y al fondo del refugio, un generador se apagó de golpe. Y con él, las luces. El generador se apagó como si alguien hubiera desconectado el pulso del lugar, y con él se fue la poca seguridad que les quedaba. No fue un corte común, no fue una falla técnica, no fue casualidad. Fue una señal. Un mensaje mudo pero brutal, ya saben dónde están. El silencio posterior fue más ensordecedor que cualquier explosión, porque no había gritos, no había pasos, no había reacciones. Todos se quedaron quietos, como si contener la respiración pudiera detener lo inevitable. Alejandro se giró de inmediato, tratando de ubicar a Lía con las manos, sin verla, solo guiado por el instinto y ese miedo eléctrico que lo recorrió desde la nuca hasta los tobillos. La encontró agachada, contra la pared, abrazando su mochila, con el cuerpo tenso, listo para huir o pelear, pero sin emitir un solo sonido. En la oscuridad más absoluta, ella parecía saber exactamente qué hacer, como si lo hubiera vivido antes, como si esa escena fuera un recuerdo repetido. Desde el otro extremo del refugio, un sonido seco rompió el silencio. No era una explosión, ni un grito, ni una alarma. Era un clic. Metálico. Preciso. Un arma siendo cargada. Y luego, la voz. Bajen todo. Nadie se mueve. Era una voz masculina, grave, modulada, tan controlada que lo hacía aún más aterradora. No venía desde la entrada. Venía desde dentro. Ya estaban ahí. Alejandro sintió como algo se desmoronaba por dentro. El refugio estaba comprometido. No los habían detectado por casualidad. Había una fuga. Alguien dentro de ese círculo era un canal, una grieta por la que había entrado la oscuridad. Uno de ustedes nos vendió, susurró el fiscal, apenas audible, parado en medio de la habitación, con una pistola pequeña en la mano, apuntando a ninguna parte, pero con el dedo en el gatillo. El aire se volvió irrespirable. Todos sabían que estaban atrapados. El pasillo que usaron para entrar era ahora una trampa. Las rutas de escape aún no estaban activadas. Y el enemigo no venía con uniformes, ni órdenes, ni sigilos. Venía con certeza.
El siguiente sonido fue un disparo. Corto. Preciso. Alguien cayó al suelo con un golpe sordo. Un cuerpo. No un accidente. No un aviso. Una ejecución. Alejandro no sabía quién. No podía ver. Pero lo supo por el olor, por el peso del momento, por el silencio posterior, aún más espeso que antes. El primero que hable vive, dijo la voz, calmada, como si estuviera en una reunión de negocios y no apuntando a personas escondidas entre colchones y concreto. Nadie respondió. Nadie se movió. Nadie respiró. Y entonces, desde la oscuridad total, se escuchó otra voz. Una que Alejandro no conocía. Una que no venía de los suyos. Ella está acá. Sabemos que está. Y si no nos la entregan ahora, los vamos a cazar uno por uno. Lía no se movió. No dijo nada. Pero su mano temblaba sobre la mochila. Alejandro la sintió. Puso su mano sobre la de ella. La apretó. No con fuerza, sino con una claridad muda que decía lo que las palabras no podían. No vas a estar sola. No esta vez. El fiscal dio un paso hacia adelante. El sonido de su bota contra el suelo seco fue lo único que se escuchó por varios segundos. Ella no se va con ustedes. Ni viva ni muerta. Si van a matarnos, van a tener que hacerlo sabiendo que ya es tarde. Porque esta vez, no llegaron a tiempo. Y en ese instante, se activó el segundo generador. No por un comando. No por un botón. Sino por un temporizador oculto que uno de los técnicos había dejado instalado por si el traidor estaba dentro. La luz se encendió de golpe. Blanca. Cruda. Total. Y ahí, en medio del refugio, quedaron expuestos 5 hombres vestidos de civil. Ninguno con insignias. Ninguno con placas. Pero todos con armas automáticas. Parados como si fueran dueños del lugar. Con los ojos vacíos. Sin emoción. Sin rostro. Uno de ellos levantó el arma hacia el fiscal. Disparó. Alejandro se arrojó sobre Lía. Y todo estalló en un solo segundo. El disparo no sonó como en las películas. No fue un eco dramático ni una explosión ensordecedora. Fue seco, directo, brutal, como si el aire mismo se hubiera rasgado con una cuchilla invisible. Alejandro apenas alcanzó a cubrir el cuerpo de Lía con el suyo cuando la ráfaga estalló en el centro del refugio, y el caos se desató como una jauría hambrienta. No hubo gritos. No hubo tiempo para miedo. Solo cuerpos que se lanzaban al suelo, muebles volcados, disparos cruzados, el zumbido de las balas rebotando en las paredes de concreto. Y el sonido inconfundible de una emboscada que ya estaba escrita mucho antes de que cruzaran esa puerta. El fiscal cayó de rodillas, con una mano en el pecho, no por dolor, sino para sostener el equilibrio, con los ojos bien abiertos y la boca apretada, y aún así, aún sangrando, levantó su arma y disparó 2 veces. Directo a los ojos del primer agresor. La cabeza del enemigo estalló hacia atrás como una bolsa de tinta negra, sin gritos, sin dolor, solo muerte mecánica, y los otros 4 se reagruparon como si fueran parte de un mismo organismo, sin hablar, sin dudar. Sin retroceder. Alejandro rodó por el suelo con Lía bajo su brazo, buscando una cobertura entre los colchones, entre las cajas, entre lo que fuera, mientras sentía la vibración del suelo con cada paso de los atacantes. Las balas no venían de forma aleatoria, venían dirigidas, precisas, buscando zonas vitales, sabiendo exactamente dónde estaban. No era un operativo común. Eran ejecutores. Detrás de una columna agrietada, una mujer con la cara vendada, la misma que horas antes había entregado la carpeta negra, se arrastró con una escopeta en la mano, respirando con dificultad. Con la mandíbula desencajada por el impacto de una explosión cercana, y sin emitir sonido, apuntó al techo justo sobre los atacantes. Jaló el gatillo. El disparo no los mató, pero derrumbó una sección del techo que cayó sobre 2 de ellos, atrapándolos bajo una lluvia de concreto, reventando luces y soltando una nube de polvo que oscureció todo el campo de visión. «Corre con ella»,
Gritó alguien desde el fondo, no Alejandro, no el fiscal, alguien que nunca habían visto, una voz desesperada, pero clara, que señalaba una trampilla detrás del generador. Esa salida da a los drenajes del subsuelo. Es la única que no rastrearon. Alejandro no pensó. Ni preguntó. Tomó a Lía, se levantó con el cuerpo entero en modo automático, corrió agachado, zigzagueando entre cuerpos, fuego cruzado, fragmentos de explosivos y sangre, mientras escuchaba los gritos de los suyos. La furia de los enemigos, la última resistencia de quienes sabían que no iban a salir vivos, pero que no iban a dejar que se la llevaran. Lía no lloraba. No gritaba. No temblaba. Solo corría. Como si hubiera nacido para escapar de la muerte. Alejandro llegó a la trampilla, la abrió de un tirón, y el olor a tierra húmeda y metal oxidado lo golpeó en la cara como un puñetazo. No era un túnel. Era una boca de serpiente. Un pasillo estrecho, lleno de barro, cables, basura, y la certeza absoluta de que si no lo cruzaban, morirían ahí arriba. Se metió primero. Lía bajó detrás. Cerraron la tapa. Y todo lo demás desapareció. Pero el ruido no se detuvo. Desde arriba, las balas seguían cayendo. Los gritos se multiplicaban. Y en ese sonido final, justo antes de que la trampilla quedara sellada, Alejandro escuchó lo que nunca va a olvidar, el grito del fiscal. No de dolor. No de miedo. Sino de rabia. De fuego. De despedida. Corran. Ya tienen lo que necesitan. Háganlo estallar todo. Y luego, el silencio. No el silencio pacífico. El silencio de la muerte. El que cae cuando alguien decide que prefiere arder de pie antes que desaparecer de rodillas. Alejandro se quedó inmóvil durante unos segundos, con el barro cubriéndole hasta las rodillas, con la respiración atrapada, con el cuerpo temblando y la conciencia rota. Lía se sentó a su lado, cubriéndose la boca, sin mirar atrás. Porque ya no había atrás. Todo lo que había era el siguiente paso. Y el archivo que aún faltaba entregar. El archivo que, si llegaba a las manos correctas, no solo destrozaría esa red, podría prender fuego las bases de toda una nación. El túnel era un laberinto de muerte silenciosa, un pasadizo construido con prisa y desesperación, donde cada paso se hundía en barro fétido, donde cada pared resumaba humedad y óxido. Y donde el eco de sus propias respiraciones les recordaba a cada segundo que no había marcha atrás. Alejandro avanzaba con el cuerpo tenso, sintiendo como cada músculo le dolía de tanto apretar la mandíbula, sabiendo que allá arriba, en el refugio, sus compañeros, los que habían apostado todo. Los que habían elegido morir de pie, ya no respiraban. Lía iba detrás, sin decir palabra, sin detenerse, con su mochila abrazada al pecho como un salvavidas en medio de un océano podrido. No preguntaba a dónde iban. No cuestionaba el camino. Solo corría, solo seguía, porque sabía, igual que Alejandro, que el primer que dudara, el primero que mirara hacia atrás, sería el próximo cadáver. Las linternas improvisadas que llevaban apenas iluminaban unos metros delante, y el resto era oscuridad sólida, un abismo que parecía querer tragarlos a cada paso. No sabían cuánto tiempo llevaban corriendo, cuánto barro se les había metido en los pulmones, cuántos ruidos de pasos resonaban detrás de ellos como fantasmas persiguiéndolos. Cada cruce de túnel era una decisión a ciegas. Cada bifurcación era una ruleta rusa. En uno de esos cruces, Alejandro se detuvo. Había 3 caminos. Todos iguales. Todos oscuros. Todos mortales. Cerró los ojos por un segundo, dejó que su respiración marcara el ritmo, y recordó algo que la mujer del refugio había susurrado antes de morir, siempre a la derecha. Siempre 2 veces. Luego, busca el sonido de las gotas. Tomó a Lía de la mano, giró a la derecha. Corrieron. Otra intersección. Derecha otra vez. Y entonces, en medio del silencio absoluto, lo escuchó. El goteo. Lento. Constante. Como un tambor lejano llamándolos hacia la única salida. Apuraron el paso. Ya no corrían.
Volaban. Con los tobillos desgarrados, los pulmones ardiendo, la mente reducida a un solo pensamiento, salir. Cuando llegaron al origen del sonido, lo vieron, una compuerta metálica, oxidada, medio abierta, por donde se colaba un hilo de agua sucia. Alejandro empujó con todas sus fuerzas. La compuerta cedió con un gemido aterrador. Del otro lado, un canal de desagüe se abría hacia la luz tenue de la madrugada. No era la libertad. Era apenas un nuevo campo de batalla. Se arrastraron fuera del túnel. Cayeron sobre el asfalto mojado. Respiraron aire contaminado, pero aire libre al fin. Y apenas se pusieron de pie, vieron el auto. Un sedán gris, estacionado a unos metros, con el motor encendido, con las luces apagadas, con alguien al volante que no hizo el menor gesto de sorpresa al verlos salir como ratas de la tierra. Era el mismo hombre que los había rescatado antes, el que los había guiado al refugio, el que había desaparecido cuando todo estalló. Abrió la puerta del acompañante. No dijo una palabra. Alejandro dudó un segundo. Solo un segundo. Luego empujó a Lía adentro, subió detrás de ella, y el auto arrancó como un susurro, sin levantar sospechas, sin llamar la atención de las patrullas que comenzaban a aparecer en las avenidas. El conductor no los miraba. No hablaba. Solo conducía. Pero en el asiento trasero había un sobremanila, grueso, pesado, con algo dentro. Alejandro lo tomó. Lo abrió. Y encontró el paquete que lo cambió todo. Fotos. Planillas. Videos. Grabaciones de voz. Documentos firmados. Órdenes secretas. Todo lo que los poderosos habían hecho para construir su imperio de miseria, escondido bajo la fachada de fundaciones de caridad, programas gubernamentales y organizaciones internacionales. Y en el fondo del sobre, una tarjeta. Negra. Lisa. Con solo una palabra grabada en plata. Márquez. El contacto final. El hombre que podía hacer que todo explotara de verdad. El hombre que todos creían desaparecido, muerto, enterrado por el sistema. Y junto a la tarjeta, un papel escrito a mano. 3 días. Un solo intento. O todo se pierde para siempre. Alejandro sintió el peso de la historia entera caerle encima. No era solo salvar a Lía. No era solo venganza. Era algo más grande. Más brutal. Más irreversible. Era el principio del fin. Y mientras el auto avanzaba entre las sombras de una ciudad que fingía no ver su propia podredumbre, Alejandro cerró los ojos, apretó los dientes y se preparó para la última jugada. Porque ahora, no podía fallar. El tiempo dejó de tener sentido en cuanto Alejandro entendió lo que tenía entre las manos. Cada semáforo que pasaban sin detenerse, cada cruce de calle bajo la tenue luz grisácea de una ciudad que amanecía sin saber que estaba a punto de romperse, cada bocanada de aire sucio que respiraban dentro del sedán. Todo era un eco lejano, un ruido de fondo aplastado por una sola certeza: tenían 3 días, no para esconderse, no para negociar, no para sobrevivir, sino para destruir una red de poder que había sido construida durante años bajo el amparo de la indiferencia, la corrupción y el miedo. El conductor los dejó a 2 calles de donde la tarjeta apuntaba, sin dar explicaciones, sin mirar atrás, como si su única función hubiera sido traerlos hasta ese punto, y Alejandro, aún temblando por todo lo que había dejado atrás en ese refugio consumido por la muerte, tomó a Lía de la mano y caminaron hasta un edificio abandonado, de esos que parecen no pertenecer a ninguna época. Un lugar que no existía en los registros públicos, sin números en la fachada, sin buzones, solo una puerta de hierro oxidado marcada con un pequeño símbolo casi invisible, una espiral invertida, idéntica a la del refugio, como una contraseña silenciosa que decía: «Todavía estamos aquí». Tocó la puerta 3 veces, siguiendo el ritmo que recordaba de las instrucciones que apenas logró retener en medio del fuego cruzado. No hubo respuesta inmediata. Por un instante, creyó que todo había sido una trampa, un truco de última hora, un señuelo para terminar lo que no pudieron en el túnel. Pero entonces, la puerta se abrió apenas 1 centímetro, lo suficiente para que un ojo cansado,
curtido por años de desconfianza, los examinara desde dentro. ¿Traes la verdad?, preguntó una voz ronca, como si cada palabra le costara atravesar la garganta. Traigo la prueba, respondió Alejandro sin titubear, levantando el sobremanila en alto, mientras sentía a Lía apretar su mano con más fuerza. La puerta se abrió por completo, revelando un pasillo oscuro que olía a humedad, polvo y papel viejo. Entraron sin decir una palabra. Los condujeron a una pequeña oficina sin ventanas, donde un hombre de rostro enjuto, pelo blanco y mirada de acero los esperaba sentado tras un escritorio cubierto de carpetas. Radios de onda corta y mapas marcados con rutas que parecían cruzar toda la ciudad como venas abiertas. Era Márquez. No hacía falta que se presentara. Su sola presencia llenaba el cuarto de un peso insoportable, como si cada cicatriz en su rostro contara una historia de traición, de huida, de resistencia en las sombras. Alejandro dejó el sobre la mesa, sin ceremonias, sin explicaciones, y se quedó de pie, mirando cómo Márquez abría el contenido, cómo revisaba cada foto, cada documento, cada grabación. Con una velocidad entrenada, con una mirada que no necesitaba más que segundos para entender la magnitud de lo que tenía ante sí. Cuando terminó, levantó la vista, no hacia Alejandro, no hacia Lía, sino hacia un punto perdido en el techo. Como si la gravedad de lo que acababa de confirmar fuera demasiado pesada incluso para sus hombros endurecidos por la guerra. Esto, dijo al fin, con una voz que parecía el rugido lejano de una tormenta, no solo hunde a unos cuantos. Esto, vuelve a escribir la historia del país. Alejandro no respondió. Lía tampoco. No hacía falta. Ya no había discursos que pudieran adornar lo que estaba por ocurrir. Márquez se puso de pie. Caminó hasta una caja fuerte empotrada en la pared. Introdujo una clave que Alejandro no logró ver. Abrió la puerta y de su interior sacó un pequeño maletín negro, blindado, sellado con 3 candados de combinación. Esta es la llave, dijo, colocándolo sobre la mesa. Dentro hay copias de todo, distribuidas en servidores secretos, cuentas en el extranjero, medios independientes esperando una sola señal. Una transmisión simultánea que nadie podrá cortar. Alejandro asintió. Entendía el plan. Entendía el riesgo. Y también entendía que si algo salía mal, no solo iban a morir, iban a desaparecer de la historia como si nunca hubieran existido. ¿Cuándo?, preguntó. Márquez sonrió. No con alegría, no con alivio, sino con la dureza de quien ya sabía que no había otra opción. Voy a medianoche. No hay más tiempo. No hay más margen. Cada segundo que pasa, alguien más muere. Esta ciudad, este país entero, necesita ver que no todo se puede enterrar. La decisión estaba tomada. Esa noche no sería una simple transmisión. Sería un disparo directo al corazón del monstruo. Y lo peor, lo más aterrador, era saber que cuando la verdad saliera a la luz, cuando los nombres resonaran en las pantallas, en las radios, en los teléfonos, no habría vuelta atrás. El sistema iba a contraatacar. La ciudad iba a arder. Y ellos ya no tendrían dónde esconderse. Afuera, la noche caía lenta, pesada, como un manto que lo cubría todo, mientras en algún rincón del poder, hombres sin rostro movían piezas, preparaban sus armas, alistaban su venganza. Pero Alejandro ya no tenía miedo. Ni Lía tampoco. Porque había algo que ni todo el dinero, ni todo el poder, ni todo el terror del mundo podía detener. Una verdad que había decidido sobrevivir. Y esta vez, no se iba a callar.